¿Estamos listos para estudiar la Biblia el día de hoy? Vamos a entonces abrir nuestras Biblias en Hebreos. Vamos a estar hoy en el capítulo 9. Vamos a orar antes de entrar. Padre, ayúdanos el día de hoy, necesitamos de ti. Necesitamos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Hay tantas cosas que a veces nos parecen complicadas y no tenemos mucha claridad, pero pedimos hoy que tu Espíritu nos alumbre, Señor, alumbre nuestro entendimiento y podamos realmente recibir lo que tú has preparado para nosotros y examinar nuestras vidas el día de hoy, saber cómo estamos sirviéndote, cómo estamos adorándote, cómo estamos acercándonos a ti, en qué punto espiritual nos encontramos, cuál es nuestra ubicación geográfica espiritualmente hablando, Señor. Ayúdanos a meditar en esto el día de hoy y hacer los cambios pertinentes, dar los pasos que tenemos que dar para glorificarte y vivir una vida plena, una vida abundante como la que tú has venido a traer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, Hebreos 9, versos 1 al 14. Esa es la porción que estaremos el día de hoy considerando. Recordando que para este punto de la carta, el autor de Hebreos ya ha construido un argumento pues bastante importante. ¿Recuerdas? El propósito de esta carta es presentar a aquel que es el ancla de nuestra alma, aquel que es nuestra esperanza, a Jesucristo como superior a todo lo que la religión judía presentaba, proponía. Y es que los cristianos de la iglesia primitiva estaban siendo presionados por gente de la religión judía para regresar a ritos, regresar a rituales, a muchas de las liturgias judías. Pero el autor de Hebreos les dice, no es necesario que regresemos a aquello de lo que Dios nos llamó, porque Cristo es superior a todo lo que la religión presenta. De hecho, hemos observado para este momento cómo Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Estás de acuerdo? Jesús no solo es un mensajero de Dios, Él es el mensaje mismo de Dios. Jesús es superior a los profetas. Jesús es también superior a los ángeles, a todos los ángeles, aun que es el Hijo de Dios, es superior, aunque es 100% hombre y 100% Dios, es superior a los ángeles porque con su encarnación logró lo que ningún ángel pudo haber logrado, destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, acabar con ese gobierno y de esa manera puede santificarnos. Bien, superior a profetas, superior a ángeles, superior también a Moisés. Moisés servía como siervo en la casa de Dios, como siervo sobre la familia, o más bien como siervo en la familia. Pero Jesús es presentado como siervo en o como hijo sobre, como un hijo sobre su casa. Él es dueño de la casa, del pueblo de Dios. También vemos que el autor presenta a Jesús como superior a Josué. Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida. Esto era el descanso. Ellos pensaban que era el descanso que Dios finalmente les daría, pero vemos que su reposo no había llegado. Aun cuando ellos ya estaban dentro de la tierra prometida, David escribe años después de que ellos ya habitaban ahí que faltaba un reposo, que Dios juró que no entrarían en su reposo. Y el reposo que Dios tiene preparado es el reposo de Cristo. En Él hay descanso, ¿cierto? Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo les voy a dar el descanso que ustedes están buscando. Ese es nuestro descanso, Jesucristo. Pero también no solamente vemos que es superior a todo esto, sino añade un tema en el que abarcó varias semanas. Jesús es superior como sacerdote, como intermediario entre los hombres y Dios. No solamente es un sacerdote, es un gran sumo sacerdote, el único y gran mediador entre Dios y los hombres. ¿Te acuerdas? Ya lo hemos estudiado, porque no hay más que un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los judíos tenían muchos sacerdotes, muchos intermediarios, pero ninguno de ellos hacía un trabajo perfecto, permanente, sino solamente Jesucristo. Jesucristo apareció en un sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que Dios estableció. Él apareció no según el orden levítico o el orden arónico, de Aarón y sus descendientes, sino Jesús aparece de acuerdo a un sacerdocio superior. ¿Recuerdas qué sacerdocio es ese sacerdocio superior? El sacerdocio de Melquisedec. Y estudiamos este tema, este personaje, las implicaciones de ese sacerdocio superiores al sacerdocio levítico. Incluso el sacerdocio levítico ya no tiene vigencia. El único sacerdocio que permanece es el sacerdocio de Melquisedec, que es Jesucristo,
teniendo un sacerdocio eterno. Y hablamos de esto a detalle en capítulo 7. Luego en el capítulo 8 hablamos acerca de un nuevo pacto. Si Jesús es un mejor sacerdote, eso le hace a él mediador o fiador de un mejor pacto. Ya no el pacto antiguo, ¿verdad? De liturgias, de rituales, de sacrificios, un pacto temporal, terrenal, sino un mejor pacto. Un pacto que no se enfoca tanto en lo externo y los rituales externos y las purificaciones externas, sino que es un nuevo pacto que tiene que ver ¿con qué? Con el corazón. Él escribirá su ley en nuestro corazón. Ya no serán en tablas de piedra, sino que en nuestro corazón estará la ley de Dios, la voluntad de Dios escrita. Y Él nos hace suyos, le pertenecemos. Es un nuevo pacto que me habla de pertenencia, que me habla de todas estas bendiciones que hay en Jesús. Si Él es un nuevo sacerdote, o mejor dicho, Él es un mejor sacerdote, eso quiere decir que hay implicaciones gloriosas. Un mejor pacto, esa es una implicación del nuevo sacerdocio de Jesús, un mejor pacto. Pero también hay otra implicación gloriosa que veremos en esta sección. No solamente un mejor pacto, sino un mejor tabernáculo. Un mejor tabernáculo. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Debemos recordar lo siguiente. Antes había en la tierra un lugar físico donde el pueblo de Dios iba a adorar a Dios, iba a presentar sus sacrificios. Tú no podías adorar en cualquier lugar que quisieras. Era necesario ir a cierto lugar donde estaba el tabernáculo, donde más adelante estuvo el templo en Jerusalén. La ley especificaba cómo adorar a Dios, dónde adorar a Dios, quién podía adorar a Dios. No cualquiera podía, así como nosotros, reunirnos en un lugar, alzar nuestras manos y cantarle y adorarlo y tener acceso a su presencia. Esto no era posible, ¿estás de acuerdo? Había un lugar específico, el santuario. El día de hoy hay un santuario en la tierra específico, un lugar geográfico a donde ir a adorar específicamente. No, se habla de que Jerusalén es tierra santa, pero en realidad no es que en ese lugar nuestra adoración va a llegar más cerca de Dios. En Juan 4 Jesús le dice a la samaritana que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo adorarán en espíritu y en verdad, que no es una dirección, no es como que la calle de espíritu, esquina con verdad, ahí es donde se adora, no. Es una realidad espiritual, en espíritu y en verdad, porque la mujer samaritana le dijo, ustedes dicen que se debe adorar allá, nuestros padres decían que acá, bueno, ¿qué onda? Jesús dice, no se trata de un lugar, se trata de una realidad que yo he venido a traer, libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, no hablamos de un lugar físico, sin embargo, el antiguo pacto hablaba de un lugar físico, ¿cierto? La ley habla de un lugar para adorar a Dios y presentaba instrucciones detalladas sobre un santuario terrenal, literal, que tenían que cargar, que tenían que llevar, que tenían que poner, donde tenían que acomodar las cosas de cierta manera, y ese lugar en donde Dios se iba a encontrar con el pueblo, iba a mostrar su presencia a través de esta gloria Shekinah, este gran humo que aparecía cuando Dios les visitaba en este lugar y ahí se encontraba con los hombres. Entonces, ese antiguo pacto tenía ese santuario, pero en el nuevo pacto ya no se nos habla de un santuario físico como lo vamos a observar. Se nos habla de un santuario distinto, de un santuario superior. Y en esta porción de Hebreos, el autor se va a encargar de comparar estos dos santuarios. En los versos 1 al 10 va a describir las debilidades del antiguo santuario, las imperfecciones del antiguo santuario, versos 1 al 10, debilidades del antiguo santuario bajo el antiguo pacto. Y en versos 11 al 14, va a describir la superioridad del nuevo santuario bajo el nuevo pacto, en el que tú y yo estamos. Ese nuevo santuario al que tú y yo podemos acceder, donde tú y yo podemos adorar, donde tú y yo podemos relacionarnos con Dios, que no es Semilla de Mostaza Santa Mónica, o sea, este lugar específicamente. Vamos a observar y vamos a meditar qué es lo que quiere decir el autor de Hebreos. Versículo 1 comienza diciendo, ahora bien, ¿no? Ya que hemos hablado de un nuevo pacto, es un resumen, ¿no? O sea, ahora bien, la semana pasada, capítulo 8, hablamos de un nuevo pacto. Dice el verso 1 entonces, ahora bien, este primer pacto, ¿te acuerdas que presentamos un pacto antiguo y un nuevo pacto la semana pasada? Bueno,
El pacto antiguo, el primer pacto, tenía algo. ¿Qué tenía? Ordenanzas de culto, te decía cómo adorar, y tenía también un ¿qué? Un santuario terrenal. O sea, te hablaba específicamente de un lugar, pero dice ahí, para adorar, pero era terrenal, terrenal. Esta es la primer debilidad de ese santuario anterior bajo el antiguo pacto. Era un santuario terrenal. Ahora, terrenal no significa que sea mundano o algo así, en el sentido pecaminoso, no, por supuesto que no. Simplemente habla de que se hizo con materiales terrenales, con cosas terrenales, con cosas que hay en la tierra y que fue construido con manos humanas. ¿El diseño fue terrenal o fue divino? El diseño. Divino. Dios le dijo a Moisés que hiciera todas las cosas como en el modelo que él había visto. Tenía que hacerse específicamente como Dios le dijo. Dios le dijo las dimensiones y le dijo qué personas y cómo debían trabajar esas personas la construcción de este tabernáculo, de este santuario. Fue un diseño divino, la construcción de manos humanas, pero el diseño divino. Sin embargo, el hecho de que la construcción fuera de manos humanas, pues tenía muchas implicaciones. Se tenía que armar y desarmar, algunas partes quizás se desgastaron por el uso y había que reemplazarlo y se desgastaba y demás. Entonces, al ser terrenal tenía limitaciones terrenales. Por otra parte, ¿ese tabernáculo podía estar en muchos lugares al mismo tiempo? No, simplemente estaba donde estaba y listo, tenías que entrar geográficamente en ese lugar. Por otra parte, ¿a quién le pertenecía ese santuario? Cualquiera podía venir, cualquier nación, todo el mundo podía hacer un tabernáculo y entrar en el tabernáculo y adorar en el tabernáculo. No, sino el pueblo de Israel específicamente. Ellos eran los únicos que tenían derecho a entrar y usar y ministrar y servir en ese tabernáculo. Por todo esto, vemos realmente que ese tabernáculo es inferior, es imperfecto, es terrenal. Es terrenal. Entonces, la primera característica de limitación que tenía es que era, número 1, terrenal, ¿ok? Verso 1 al final, tabernáculo terrenal. En los versos 2 al 5 veamos la segunda debilidad. Esta segunda debilidad es que ese tabernáculo era solo un reflejo de algo superior. Solo un reflejo de algo superior. No era en sí mismo el antitipo, era solamente un tipo. No era el cuerpo, era solamente una sombra. ¿Qué es superior, el cuerpo o la sombra? El cuerpo. Por lo tanto, la sombra es inferior. Versos 2 al 5, vamos a leer, dice así. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada ¿cómo? El lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaban la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Muy bien. Todas estas cosas que se describen aquí, todo este mobiliario, solo eran una imagen de algo superior. ¿Cómo sé esto? Mira el verso 23. Yo sé que me salté muchos versos, pero quiero que lo observemos. La próxima semana vamos a hablar un poco de eso, pero dice, fue pues necesario, ¿qué dice ahí? Que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. En el contexto está hablando de cómo el mobiliario del tabernáculo tenía que ser purificado con sangre. Entonces dice, fue pues necesario que las, ¿qué dice? Figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Qué representaban esas cosas que estaban en el mobiliario? Simplemente eran una figura, dice ahí, de algo mayor. Representaban algo mayor. Entonces, la segunda debilidad de este tabernáculo es que simplemente es una sombra, ¿cierto? Es una figura. En esta hoja se nos describe, pues, cómo era el tabernáculo. Este es el área en donde se encuentra el tabernáculo. El tabernáculo es la tienda que se ve, está como abierto. Obviamente eso estaba cubierto completamente con una tela de piel. Ese es el tabernáculo realmente que contenía el lugar santo, el lugar santísimo, pero pongamos la diapositiva anterior, que es toda el área
que delimitaba donde estaba el tabernáculo. En tu mapa lo puedes ver desde arriba, como un mapa visto desde arriba. Todo el cuadro más grande muestra ese espacio, ¿no? Donde están las cortinas blancas, es todo el contorno, toda el área general. Eso es como una especie de límite, de cerca o algo así, de tela de lino blanco. Había en ese espacio solamente una puerta. Para poder entrar al área del patio, solamente hay una puerta. ¿Puedes verla? Hay una persona fuera de la puerta. Hay unas cortinas oscuras hacia abajo. Bueno, solo hay una puerta para poder entrar al tabernáculo. Una vez que tú entrabas al patio, ¿ok? O al atrio, o al patrio, le decía un amigo. No se llama patrio, nada más es que me confundí. En ese patio te encontrabas primeramente con, lo puedes ver en tu mapita o en la imagen, que dice el altar de bronce o el altar del sacrificio, el altar del holocausto hecho de bronce, donde se llevaban los animales para sacrificar, se les degollaba y se quemaban. Después, adelante, te encontrabas con el lavacro o la fuente de bronce, que es donde los sacerdotes se lavaban después de haber oficiado el sacrificio. Al lado, alrededor, aunque no lo tenemos en la imagen, habían muchas mesas con animales que eran los que se iban a estar sacrificando por cada familia y demás. Entonces, tienes el atrio, que es el patio donde está el altar, la fuente. Luego puedes entrar ya en el tabernáculo. Vamos a poner la imagen del tabernáculo. Entras al tabernáculo y a la derecha te vas a encontrar, en el mapa lo puedes ver, hay una línea punteada, es un primer velo. Entras al lugar santo, del lado derecho está la mesa de los panes de la proposición, que eran 12 panes que se ponían en esa mesa, cada una representaba a las 12 tribus de Israel. Estos panes se cambiaban cada sábado y estos panes también representaban comunión con Dios, la comunión que Dios quería tener. El partir el pan juntos es una idea de comunión y Dios quería esta comunión con su pueblo. Frente a la mesa de los panes de la proposición, en tu mapa lo puedes ver, estaba, ¿qué cosa? Candelero de oro. No se sabe exactamente de qué tamaño era este candelero. Algunos proponen, y la tradición dice que eran quizá unos 2 metros de altura. Lo que sabemos es que era lo único que alumbraba dentro de ese lugar porque estaba cerrado completamente, no había ventanas, estaba oscuro. La única luz que tenían los sacerdotes para efectuar distintas áreas de servicio en esa área, el lugar santo donde los sacerdotes podían entrar, era la luz del candelero. Entre el candelero y la mesa de los panes de la proposición, hacia el lugar santísimo, ¿qué tenemos después? El altar del incienso. Los sacerdotes entraban todos los días en la mañana, todos los días en la tarde y ponían aceite para el candelabro también, no solamente en el candelabro, sino en el incensario. En el incensario presentaban el incienso. ¿Y sabes eso que mostraba? Las oraciones. Las oraciones que el pueblo levantaba a Dios y que subían como un olor fragante delante de su presencia. Esto es lo que representaba el altar del incienso. El altar del incienso. Después del altar del incienso en tu mapa hay una línea punteada. ¿La puedes ver? Hasta la izquierda. Esta línea punteada representa el velo, un segundo velo que es el velo que dividía 2 áreas. ¿Cuál y cuál? El lugar santo del lugar santísimo. Era el fondo del tabernáculo. Era un lugar más pequeño. Digamos que 2/3 partes el lugar santo y 1/3 parte el lugar santísimo. Pero ese velo, no pienses en el velo que quizá usó tu esposa en la boda, así delgadito, y era una cortina muy gruesa, bordada, muy fina, muy alta, muy grande. Entonces, este velo dividía esta área y cuando tú entrabas al lugar santísimo te encontrabas con lo último del mobiliario, que es el arca del propiciatorio, el arca del pacto. Era como un cofre, una caja que contenía 3 cosas. Un poco del maná que recogieron en el desierto, mientras Dios les estaba proveyendo en medio del desierto. Eso estaba en una jarrita como de oro. También estaba, número 2, las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Y número 3, la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, esto es lo que contenía. Encima de la caja había una tapa. A la tapa se le llamaba el propiciatorio.
En esta tapa habían 2 querubines de oro que estaban tocando con sus alas sus rostros en señal de temor, en señal de asombro por la presencia de Dios. Cuando hablamos de querubines, no pienses en, quizá alguna vez viste Serafín o algo así y piensas así como que en un angelito así cachetón y con alitas, o los que cuidan a los niños o algo por el estilo. Estamos hablando de ángeles muy imponentes, con alas muy largas, que tienen temor de Dios, y eso es lo que muestran al estar tapando sus rostros con sus alas. Lo que Dios quería cuando mandó que las cosas se hicieran de esta forma específicamente era mostrar una representación de su trono. Cómo es que en el cielo, en su trono, los ángeles no pueden ver la gloria de Dios. Tienen temor, tienen asombro de aquel Dios que es poderosísimo sobre todas las cosas. Entonces, esta área era una representación del trono de Dios. Era realmente un modelo de la realidad celestial. Y eso pues lo describimos y lo vemos en esta hoja para entender un poco lo que leímos en versos 2 al 5. ¿Les parece si leemos otra vez versos 2 al 5 para entender un poco ya con el mapa qué es lo que describe el autor de Hebreos? Hay una dificultad en este texto, vamos a ver si la encontramos y la tratamos de resolver. Verso 2, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada ¿cómo? Ojo, esta porción no describe el atrio, ¿ok? Eso es simplemente para tener una idea de cómo era general, aunque el texto no nos describe el patio, solamente va directamente a la tienda que está dentro del atrio. Entonces, está una primera parte llamada el lugar santo, que de hecho es en realidad una segunda parte, porque la primer parte es el patio en donde se ofrecen los sacrificios. Pero bueno, el autor dice, en él, propiamente hablando, el tabernáculo tiene 2 partes. El lugar santo donde está el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Luego dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿cómo? El lugar santísimo. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. ¿Cuál sería aquí el asunto que está como extraño? Dice que tras el segundo velo en el lugar santísimo estaba ¿qué cosa? El incensario. ¿Dónde estaba el incensario según Éxodo? Afuera, en el lugar santo, pero aquí al parecer algo sucedió. Bien, ¿la Biblia se contradice? ¿Hebreos está contradiciendo la enseñanza del Pentateuco o algo así? Por supuesto que no. Hay algunas teorías, de hecho hay bastantes teorías para tratar de explicar esto, por supuesto no vamos a verlas todas, pero hay un par de propuestas que algunos han hecho para tratar de despejar esta situación, esto que dice aquí. Primero que nada, cuando dice que había un incensario de oro, si te das cuenta no dice que había un altar de oro en el lugar santísimo. Tras el segundo velo era un incensario, no un altar de incienso. No es, creo yo, lo mismo un altar de incienso que un incensario. El altar de incienso es donde se ponía el incienso, pero después se llevaba en un pequeño incensario. No sé si tenemos... Ok, eso es un incensario. ¿Vieron la diferencia entre eso y el altar que vimos en la imagen anterior? Esto se podía llevar y mover fácilmente. Entonces, probablemente está hablando de cómo es que este incensario se llevaba para que todo el lugar se llenara de ese olor fragante como las oraciones del pueblo de Dios hasta el lugar santísimo. Esa es una posibilidad. Alguien ha llegado a sugerir también la idea de que para el tiempo en el que el autor de Hebreos escribe estas cosas, ya no es un tabernáculo, el santuario, sino que es un templo. Hay un templo en ese momento construido. Pero en ese templo ya no está la Shekinah, la gloria de Dios. Se había apartado de ese lugar. Y las cosas habían cambiado bastante. Algunos proponen que para el tiempo en el que se escribe eso, alguien había puesto el incensario adentro del lugar santísimo en vez de afuera del lugar santísimo. Quizá metió la pata y lo puso ahí. No sabemos qué es lo que pudo pasar, no sabemos por qué es que este texto lo pone de esa manera. Lo único que sabemos es que eso no afecta a ninguna doctrina esencial de la Biblia. ¿Okay? Eso no afecta a ninguna enseñanza fundamental de la Biblia. Si fuera incluso un error de copiado o de traducción, no afecta a las bases sólidas de la palabra de Dios. Hay un pastor que dice, es más,
Si es verdad que alguien metió la pata y puso el incensario adentro del lugar santísimo, lo único que prueba es que Dios puede lidiar con nuestros errores. Como servidor de Dios puedes meter la pata, desacomodar cosas y poner cosas donde no deberían estar, y Dios puede con todo y tus errores. Bueno, no lo sabemos, es especulación, meramente especulación. Ora, que Dios te guíe, que Dios te dirija. Esto no va a afectar nuestra fe en realidad, ni la doctrina esencial de la palabra de Dios. Pero lo importante es lo que el autor está mostrando a través de esto. Todo este mobiliario no es otra cosa sino simplemente una figura, ¿ok? Simplemente apunta a algo más, a las cosas celestiales. Era un tabernáculo inferior, número 1, porque era terrenal. Número 2, porque solo es una figura. Pero número 3, es limitado o inferior porque es inaccesible para la gente. Número 3, es inaccesible para la gente. Mira el verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo, ¿entran todos los que quieran entrar, dice? No, sino ¿quién? Los sacerdotes, continuamente para cumplir los oficios de culto, el servicio en este lugar, los panes de la proposición, poner aceite para que la lámpara esté encendida, el incienso y demás. Este trabajo se hacía todos los días. Cada sábado se cambiaba el pan, diariamente se presentaba incienso y se mantenían encendidas las lámparas constantemente. Varios sacerdotes entraban continuamente, cumplían los oficios de culto. Verso 7. Pero en la segunda parte, ¿cuál es la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? El lugar santísimo. ¿Vamos bien? En el mapa está el lugar santísimo. ¿Quién entraba? Solo el sumo sacerdote, verso 7. Solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y, ojo, no sin sangre. O sea, no sin haber ofrecido primeramente sangre, dice, por sí mismo, verso 7, y por los pecados, incluso de ignorancia del pueblo. Nadie podía entrar al lugar santísimo sino solo una persona. Pocos podían entrar al lugar santo y algunos podían entrar en el atrio, en el patio. Pero si tú no eras judío, no tenías absolutamente nada que hacer entrando en el patio tampoco. Entonces, no era accesible. Realmente está limitado. Es, no pases de aquí, menos pases de aquí, ni se te ocurra pasar por aquí. ¿Estás de acuerdo? Era así. Es muy interesante que dice, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y debemos decir, ya mencioné esto creo la semana pasada, pero tú te amarrabas, o no tú, sino el sumo sacerdote se amarraba una cuerda, una soga al tobillo, entraba, su vestido tenía campanitas, y si los sacerdotes estando afuera escuchaban que al entrar sonaban todas las campanitas de jalón y luego nada, había que sacar jalando la cuerda porque el sacerdote había caído, el sumo sacerdote había caído muerto. O sea, el acceso era bien tremendo porque no podías entrar así al lugar santísimo cantando fiel eres tu Señor, ¿no? Así con confianza, entraré a tu presencia. O sea, no podías sacar con tu MP3, ¿no? Así adorando al Señor. ¿Sabes cómo entraban? Temblando por esto, ¿no? Era algo muy tremendo, era muy limitado el acceso a ese lugar. Es delimitante para las personas. Entonces, número 1 era terrenal, número 2 era una figura de algo superior, número 3 es ¿qué? Era inaccesible, pero número 4 en el verso 8 leemos, era también temporal, Dice, daba el Espíritu Santo a entender con esto. Vamos a tomarlo desde el 7 para entender. Dice, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados e ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino, digamos, abierto al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Okay. El hecho de que tuviera que entrar solamente el sumo sacerdote, pasar por el lugar santo, luego el lugar santísimo, o sea, era un camino que no cualquiera podía atravesar, pero iba a haber un momento en el que ese camino iba a estar abierto, iba a estar libre. Y si el camino ya está abierto y libre, ¿hay necesidad de tener 2 espacios? ¿Hay necesidad de un tabernáculo completo? El camino está libre. ¿Cuándo fue que el acceso al lugar santísimo se abrió para todos aquellos que confiamos en Jesús? ¿Cuándo fue? ¿Recuerdas?
Exacto, en Mateo 27:50. En Mateo 27:50 y 51 específicamente. Cuando Jesús en la cruz del Calvario clamó y antes de entregar el Espíritu dijo, consumado es, entregó el Espíritu, y en el verso 51 se nos dice que he aquí el velo del templo o del santuario, ya no era un tabernáculo, era un templo, sucedió algo. ¿Qué pasó? Se rasgó en dos, de arriba a abajo. La división, la separación que Dios ponía entre su presencia y nosotros quedó eliminada, quedó deshecha, quedó rasgada para que pudiéramos entrar. Y es interesante, no se rasgó de abajo arriba, para que no fuera como que alguien lo rasgó, sino que eso representa, Dios es quien tomó la iniciativa de arriba abajo para que tú y yo podamos entrar confiadamente a su presencia y no necesitáramos más de un tabernáculo terrenal, porque Dios abre su presencia para todos aquellos que confiamos en la obra de Cristo en el Calvario. Podemos entrar. Por eso podemos congregarnos el día de hoy en este lugar y saber que la presencia de Dios está con nosotros aquí, pero no solo aquí, también está en Calacuaya, y también está en PIB, y también está en Asambleas de Dios, y también está en todas las iglesias que se reúnen para adorar a Jesucristo y glorificarle por los méritos de Jesucristo en el Calvario. En todo lugar podemos hacer un santuario de adoración a Dios, y esto es increíble. Las iglesias que no mencioné también. Si tú vienes y no dijo la de la gracia de Lomas Verdes, también, ¿ok? Siempre y cuando sea una iglesia que reconoce a Jesucristo como el único Dios verdadero, el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Bien, otra cosa, otra debilidad del santuario. Última debilidad, entre muchas otras, pero las que enlista y se mencionan. El tabernáculo tenía que ver con lo externo solamente, no con lo interno. O sea, se hacían sacrificios que simplemente te limpiaban ritualmente o litúrgicamente, pero realmente iban a tu corazón, limpiaban tu conciencia y te daban vida. Los sacrificios y el servicio que se hacía en el tabernáculo realmente te ponían en una correcta relación con Dios, te podía perfeccionar. Por supuesto que no. Una y otra vez el autor de Hebreos ha dicho, esos sacrificios, ese trabajo hecho en el santuario no puede perfeccionar a los hombres, no puede ponerte en una relación perfecta con Dios. Mira el verso 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual en el tabernáculo se presentan ofrendas, sacrificios, pero dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a conciencia. Ya no digas en cuanto a corazón, en cuanto a tu conciencia, al que practica estos cultos, ya que consiste solo de comidas y bebidas, y comer algo te hace más espiritual, o beber algo en particular te hace más espiritual. Es comida, entra por la boca y se va por la letrina. No tiene ningún tipo de efecto en tu relación con Dios, porque hay gente también que piensa en eso, ¿no? Que si tú no tomas Coca-Cola eres verdaderamente espiritual. Hay otros que pensamos que si tomas Coca-Cola eres realmente espiritual. Pero bueno, ahí ya estamos en un error ambas partes. El punto es, ni porque comas, ni porque no comas, ni porque tú puedas hacer algo físicamente, ¿no? En un rito externo, diversas abluciones, dice en el verso 10, rituales de purificación, de lavamientos, es lo que significa abluciones. Dice ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, ¿hasta cuándo estaban todos estos ritos? Hasta que Dios fuera a enderezar las cosas para llevarlas a lo que Dios tenía como propósito original. Pero, interesante, nada de esto hacían perfectos en cuanto a la conciencia a los que practicaban los cultos. Por más que hicieran los rituales, ellos seguían con una condenación constante de saber que las cosas no estaban bien, que sus pecados realmente no habían sido completamente perdonados para siempre y tenían culpa y tenían en su conciencia cosas que estaban sucediendo. Ese tabernáculo al final no te permitía estar en una correcta relación con Dios, ¿cierto? Eso es las debilidades del tabernáculo o el santuario terrenal. ¿Quieren ver las superioridades del nuevo santuario? Ok, versículo 11.
Pero, en contraste con ese santuario antiguo, estando ya presente Cristo, ¿quién es Cristo? Dice ahí, sumo sacerdote de los bienes venideros, sumo sacerdote de un nuevo pacto. Eso es una parte de los bienes venideros, un nuevo pacto, un nuevo tabernáculo, un mejor pacto, un mejor tabernáculo, un mejor sacrificio. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Todos estaban a la espera de que Cristo se manifestara. Tenían estas sombras de lo que habría de venir, tenían estos sacrificios, tenían estos sacerdotes, tenían este tabernáculo, y todo era simplemente una sombra de aquel bien venidero, aquel que vendría a bendecirnos. Dice ahí Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Checa cómo dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estamos hablando de las ventajas del santuario, del nuevo pacto, del nuevo santuario. Bien, de entrada dice que este es más perfecto y más amplio, pero al final también dice, no es hecho de manos. El primer santuario era hecho ¿de qué? Por hombres. Este nuevo santuario dice no es hecho de manos, es decir, no es ni siquiera de esta creación, mi hermano. Es superior. Lo que es de esta creación está destinado a desgastarse, a quemarse, a hacerse polvo, a hacerse viejito, a echarse a perder. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos se vieron en el espejo esta mañana y dijeron, sí, de esta creación, pero dentro de mí hay una nueva creación que un día se va a manifestar? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día cuando Él venga seremos manifestados y le veremos, seremos como Él. Bueno, eso es una realidad muy sencilla. Es un santuario superior porque no es de esta creación. No es terrenal como el anterior, no se desgasta, no le afecta el paso del tiempo, no se deteriora. Y también dice el verso 11, este es más amplio. El otro no era muy grande, era quizá una cuarta parte de una cancha de fútbol profesional. No era muy grande. Y eso, hablamos del atrio. Y luego el tabernáculo más chico, y luego el lugar santísimo, pues ya era una tercera parte del tabernáculo, era bastante pequeño en realidad. ¿Cuántas personas podían entrar ahí? Pues realmente solamente podía entrar una persona a la vez, una vez al año. Pero ahora este nuevo santuario, este nuevo lugar donde Dios habita, es más amplio. ¿Y sabes quién puede entrar en ese lugar? Todos, absolutamente todo aquel que confía en la obra de Cristo hecha por nosotros en la cruz del Calvario. Es más perfecto, no tiene defecto. No se desgasta, no es hecho de manos, no es de esta creación. Pero también es superior al primer santuario, porque al primer santuario no podías entrar al lugar santísimo así nada más, sin haber ofrecido un sacrificio, ¿verdad? De sangre. ¿Te acuerdas que decía? Tenía que ofrecer un sacrificio de sangre y después entrar. Ok, ¿qué sangre se llevaba hasta ese lugar? ¿Sangre de quién? De animales. Pero la sangre que se lleva hasta el lugar santísimo, hasta el tabernáculo celestial, ¿es la sangre de quién? ¿Y esa es una sangre superior o inferior? Completamente superior, y estaremos hablando de eso en el capítulo 10. Es tan superior que por esa sangre obtuvimos, verso 12 al final, obtuvimos, ¿qué cosa? Eterna redención. El primer santuario fue testigo de algún sacrificio que otorgara eterna redención a aquellos que lo ofrecían. No, pero el nuevo santuario, el santuario celestial, donde Jesús entró para rociar la sangre. Entonces, ahí es en donde hay eterna redención. Es superior completamente. Verso 13 dice, antes de leer verso 13, otra ventaja. ¿Te acuerdas que la limpieza que el primer santuario daba era una limpieza ritual, quizá externa meramente, de ritos y de liturgias, pero no de conciencia, de corazón, de vida? ¿Estás de acuerdo? Mira cómo la limpieza que ofrece el nuevo santuario y que hay en el nuevo santuario es superior. Dice el verso 13, y si la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación, dice, del espíritu, de la conciencia, de la carne, simplemente. Verso 14, cuánto más
la sangre de Cristo, no la sangre de toros y de machos cabríos, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, dice, sin mancha a Dios, un cordero sin mancha, no como los animales que a veces se presentaban. Dice, limpiará, ¿qué cosa? ¿Nuestra carne? Nuestras conciencias, de obras muertas, de pensar que me puedo relacionar con Dios en base a mi desempeño. No, mi conciencia está limpia por la obra perfecta de Jesús, para que no descanse más en mis obras, que no sirven, que son como trapos de inmundicia delante de Dios, que no ganan nada, que deben ser solamente una respuesta, que vienen después de la salvación. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que hagas algo, para que sirvas ahora sí al Dios vivo. ¿Quieres servir a Dios de corazón, de verdad? No es necesario que vayas a un lugar temporal, a un tabernáculo terrenal, a un santuario físico. Puedes servir a Dios en cualquier lugar donde te encuentres, porque Cristo te ha capacitado por su sangre y te ha limpiado por su sangre para servirle. Aunque te sientas el peor de los pecadores, aunque sientas que batallas con lo mismo, aunque estés luchando y luchando con el pecado, ¿sabes qué? Cristo te limpia tus pecados pasados, presentes y futuros y te permite servirle, a pesar de lo que eres. Eso es lo maravilloso del sacrificio de Cristo. Nos cuesta mucho trabajo entender eso, pero es así. Por eso es superior. Por eso Cristo es mejor a la religión, a cualquier religión que tú pongas. Quiero explicar algunas cosas interesantes. En verso 13 habla de la sangre de los toros y los machos cabríos, ¿no? Está hablando de los sacrificios que se presentaban para limpiar al pueblo. Pero después dice, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. ¡Ora! ¿Qué es eso, no? Suena un poco extraño. La ley estableció algo. Estableció que cierto becerro, que era de color cobrizo, le llamaban la vaca roja, este becerro se sacrificaba, se quemaba completamente y sus cenizas se guardaban en una especie de urna. La ley decía que cuando una persona tocaba un cadáver, quedaba ceremonialmente impuro y tenía que ir a purificarse. Y en vez de tener que, para purificarse, ofrecer un animal y sacrificarlo y hacer todo el show, perdón por la expresión, de ofrecer, este animal, lo que hacían era ir con el sacerdote sacaba un poco de las cenizas de esta vaca que había sido sacrificada, las mezclaba con agua y rociaba sobre aquel que había tocado el cadáver para purificarlo ritualmente o ceremonialmente. Era algo así como un sacrificio prehecho, sacrificio en polvo, para que me entiendas, ¿no? O sea, como que nada más agregue agua y listo, para evitar todo el asunto. A eso se refiere, pero el punto es, esos sacrificios tampoco limpiaban la conciencia y el corazón del pecador, solamente hacía que fuera ceremonialmente puro para seguir participando de las fiestas y los ritos del pueblo, pero realmente no limpiaba al pecador. Sin embargo, aunque la sangre de toros, las cenizas de la becerra fueron rociadas, la sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias, verso 14, de obras muertas para servir al Dios vivo. Hay dos santuarios, el terrenal y el celestial. Y lo que quiero advertir y lo que quiero meditar en esta conclusión es lo siguiente. ¿Cuántas veces tú y yo no nos conformamos al santuario terrenal, a las formas del santuario terrenal, a la religión, a cumplir ciertas cosas, para pensar que entonces estamos adorando a Dios, para pensar que entonces Dios realmente nos recibe, que estamos en una correcta relación con Él? Mucha gente, cuando llegan a Semilla, a veces quieren llegar y servir luego, porque piensan que esa es la manera en la que realmente pues van a estar en una correcta relación con Dios. Y esa es la forma en la que Dios les va a recibir. Porque quizá hay algo en su vida que les está llevando a batallar y sienten, si yo no sirvo a Dios, realmente esta área de pecado pues no está pagada. Tengo que hacer algo para pagarla. Y a veces por eso pedimos un tiempo. Discipúlate, entiende, no se trata de lo que tú hagas por Dios. Y hasta que entiendas completamente que tu servicio depende de la gracia de Dios en tu vida, de que no hay obra, no hay servicio, no hay acción que tú puedas hacer para ser más o menos acepto delante de Dios, porque no estás delante de Él en su presencia y adorándole por quién eres tú, sino por quién es Él y lo que Él ha hecho. Es muy importante entender eso.
Esto me habla de rituales, de religión, de sacrificios, de un tabernáculo imperfecto y temporal, las obras de los hombres para relacionarse con Dios. La Biblia establece que nuestras obras no son suficientes nunca para poder estar en una correcta relación con Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, al nuevo tabernáculo, al tabernáculo celestial, en base a Jesús como nuestro mediador, en base a su sacrificio perfecto, en base a la sangre rociada en el lugar santísimo y la puerta abierta para que tú y yo podamos relacionarnos con Él y descansemos en lo que Él ha hecho para limpiar nuestras conciencias y no en lo que nosotros podemos hacer con nuestros ritos para que Él nos bendiga. Medita, ¿cómo estás llevando tu relación con Dios? ¿Cuál es el tabernáculo al que te estás acercando para ministrar y servir y amar a Dios y relacionarte con Él? Pero quiero terminar con algo interesante. Hablamos de que cada una de las secciones del tabernáculo representa algo espiritual. ¿Ok? No definimos lo que representa cada una. El mismo autor, en el versículo 5 al final, dice que de las cosas del tabernáculo no se puede hablar ahora en detalle. Entonces, pues no vamos a poder hablar de eso tampoco en detalle ahorita, pero ya habrá oportunidad, llegando a Éxodo, de hablar de lo que representa cada una de estas cosas a detalle. Lo que sí debemos saber es que hay un lugar en relación con esto en donde tú y yo nos encontramos espiritualmente. Hay una ubicación espiritual. O sea, tú podrías poner hoy en tu mapa, usted está aquí. Muchos el día de hoy ni siquiera están en el patio, están afuera del patio. O están, ¿puedes poner la imagen? ¿Ubicas este amiguito que está ahí afuera? Dice un amigo. ¿Dónde está el aldeanito ese? Bueno, algunos están en ese lugar. Aquellos que no han entregado su vida a Jesús no tienen derecho a entrar aún al patio. Si no has creído en el sacrificio de Cristo, no tienes parte ni comunión con Él. Si no has sido perdonado de tus pecados por lo que Él hizo en la cruz, estás fuera del patio. No en el patio, fuera del patio. Decía un manager de un artista con la que tocaba años atrás: estoy aquí atrás del backstage. Okay, el backstage es pues atrás del escenario. Atrás del backstage es en la calle. Algo así, pero en la puerta. Afuera del patio, en la calle. Y hay una forma de entrar, solo una. ¿Ves varias puertas? Solamente hay un acceso. De la misma manera, para entrar en todo lo que Dios tiene para ti, solamente hay una puerta, que es Jesucristo. Y Él te está invitando a no quedarte afuera, sino a entrar. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos entren a su presencia. Y solamente es posible entrar ahí por el Hijo. ¿Estás afuera o estás quizá en el patio? Y en el patio entendemos que es ya habiendo confiado en el sacrificio que se ofreció en ese patio. El sacrificio de Jesucristo me hace salvo, confío en Él. Es un milagro que sea salvo y estoy ahí. Pero de repente veo que hay gente que va adentro del tabernáculo y los veo pasar y yo estoy como un espectador. Ya soy salvo, pero hasta ahí me quedé. ¿Sabes que Dios tiene un paso más para ti, no es así? Dios quiere que entres ¿hasta dónde? Al lugar santo. Dar un paso más es entrar al lugar santo. En ese lugar es un lugar de servicio. Es el lugar en donde puedes ser luz, como ese candelabro, y mostrar la luz de Cristo con tu vida, testificar a otros, abrir la luz de la palabra. Puedes llevar a otros a comer alimento, como estos panes de la proposición, dar el alimento espiritual, compartir el pan de vida que es Jesucristo también. Orar por otros, orar por tu esposa, por tus hijos, por tus compañeros de trabajo, el incensario. Es un lugar de servicio, de estar activo en las cosas de Dios, de adorarle de esa manera. Pero ¿sabes qué? Aunque ese lugar es un lugar maravilloso y sin duda mejor al patio, tiene un peligro. Puedes pensar al estar sirviendo constantemente que eso es todo lo que existe, pero te falta entrar a un área más. Esa área es el lugar santísimo,
donde solamente está la presencia misma de Dios y que ese es el lugar ideal y ese es el lugar a donde Dios quiere que todos entremos. No es que solamente una persona puede entrar una vez al año y listo, hagan fila, manden un mail. No, puedes entrar hoy y hay espacio suficiente y Dios quiere que permanezcas en su presencia, que no te olvides por estar sirviendo de pasar tiempo en su presencia. Como Marta y María, que Marta estaba sirviendo y ve a María sentada a los pies de Jesús y le dice, Señor, que me ayude a lavar los trastes, está floja. Y Jesús le dice, Marta, Marta, siempre estás toda estresada, toda afanada, trabajando, eso está bien, pero ella escogió algo mejor, estar a mis pies, estar en mi presencia. Y hay tiempos para servir, pero qué importante nunca salir de la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios te va a equipar para servir en el Espíritu. Si no estamos en la presencia y nada más estamos sirviendo, podemos caer en el tabernáculo terrenal. Un servicio nada más litúrgico, de obras, de rituales, pero sin un corazón en el lugar correcto. Entonces, entremos al lugar santísimo una vez más y quedémonos en el lugar santísimo. Dejemos que la presencia de Dios esté con nosotros. No nos vayamos de su presencia. No es que al salir de la iglesia ya me fui de la presencia de Dios. No, Dios va contigo, Dios está contigo todo el tiempo. Es más, ¿sabes que el tabernáculo, yo creo, es una persona? No es que yo lo crea porque a mí se me ocurrió, sino porque Juan 1:14 dice que aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y vino y habitó. La palabra habitó entre nosotros, o habitó específicamente, es una palabra que se puede mejor traducir como se tabernaculizó. Se hizo un tabernáculo. Y si Jesús va conmigo y yo estoy en Él y Él está en mí, todo el tiempo estoy en esa presencia celestial con Jesús. Ya no tienes que ir a un lugar específico. Jesús va contigo y está contigo y tú con Él todo el tiempo. Termino con algo que me parece muy interesante. Si tú te das cuenta y haces un recorrido desde la puerta del atrio, pasando por el altar de bronce, la fuente de bronce, el lugar santo, luego a la derecha, hacia la mesa de los panes, hacia la izquierda, luego al candelero y luego subes al altar del incienso y entras hasta el lugar del propiciatorio. Si te das cuenta y trazas toda esa ruta así, vas a encontrarte con una sombra, la sombra de la cruz. Yo no sé si Dios tenía este orden específico para mostrar que todo eso era una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Y ahora que tenemos a Cristo y ahora que vemos la cruz, no es necesario quedarnos con esas sombras. Podemos en Jesús ver el cumplimiento de todas estas cosas. Es algo para meditar, es algo para seguir estudiando, pero ¿por qué no terminamos entrando a la presencia de Dios? No queremos llenarnos solo de información, ¿cierto? Queremos realmente disfrutar de ese acceso que Dios ha ganado para nosotros y venir a Él. Acompáñame a orar, terminemos juntos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por esa cruz que es el cumplimiento de todas estas cosas, por la obra de Cristo, Señor, por ese precioso tabernáculo. No solamente un mejor sacerdote de un mejor pacto, sino aún un mejor tabernáculo que nos lleva hasta la misma presencia de Dios, y es la misma presencia de Dios porque Él es Dios. Gracias por todo esto, Señor. Permítenos seguir meditando en estas cosas y adorándote hoy, Señor, con todo gozo, con toda libertad, sin terror, sin temor, sino confiados al trono de tu gracia, donde hay plenitud de gozo. Tu presencia es donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.